Buenas noches, qué bueno que nos encontramos una vez más con ustedes, amables televidentes. Contentísimo de compartir una hora más con ustedes. José Luis, hermano, placer. Como siempre. Muy bien. Al pie del Ángel, Ángel de la Cruz. De compartir este espacio. Sí, muchísimo gusto para mí también compartir este espacio y ojalá que sea todos los días con ustedes y los otros. Claro. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Bueno, hay mucha lluvia, por cierto, José Luis. Hoy se aumentó de 11 a 16 el número de provincias, según el COE, que tienen alerta verde. Es una alerta, como su escala de color indica, menos preocupante que la amarilla y la roja, obviamente. Sin embargo, no deja de ser una alerta. Yo hacía la comparación hoy para de manera breve y sucinta decir por qué es tan importante atender a la información del clima y atender a las alertas, no importa que sea la más baja. Cualquier zona, es bueno que entendamos nosotros los dominicanos, puede perfectamente convertirse de un momento a otro en una zona de peligro si se dan las condiciones de una alta precipitación en poco tiempo élcido, donde la capacidad del suelo a absorber agua esté limitada. ¿Por qué puede limitarse la capacidad del suelo a absorber agua? Varias razones. Primero, todos los suelos tienen un nivel freático, es decir, tienen una capacidad X de absorción, según el tipo de suelo, si es poroso, si es arcilloso. Osiris de León sabe mucho de eso. A mí me encanta, pero él sabe más que yo. Segundo, porque, sobre todo en la ciudad, el hombre, la civilización, el progreso, como le llamamos, ha encementado, ha entalviado o asfaltado, pues mejor dicho, áreas que antes eran simplemente capa vegetal. Ha facilitado las cosas. Y por lo tanto, la capacidad de absorción en muchos metros cuadrados de ciudad es muchísimo menor a la que antes había. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la ingeniería civil aplicada al beneficio del hombre? En teoría, construye en las ciudades hace muchos años sistemas de alcantarillado. Ahí es donde está el pero. ¿Cómo está el sistema de alcantarillado en nuestros municipios? Entonces, Terrible. es importante. Fíjense que hablé de la ciudad, pero si nos vamos al área rural o semirural, entonces viene el peligro de que cuando los suelos se saturan, vienen los deslaves, sobre todo en las áreas donde hay zonas de altos relieves, zonas muy inclinadas, entonces vienen los peligros. Señores, siga siempre lo que el COE indica y lo que dice meteorología. No se pierde nada, todo lo contrario, usted aprende y sobre todo está al acecho de cuidar vidas, propiedad pública y propiedad privada, en el orden que usted quiera, pero la vida primero, eso es clave siempre recordarlo. Finalmente, Ángel, las presas, por suerte, para el país se están abasteciendo de agua al norte del país. Qué bueno. Así es. Por fin las lluvias cambiaron el rumbo. Así Sí. Bueno, habíamos tenido la mala fortuna de que las lluvias anteriores habían sido en las zonas costeras nada más. Así es. Y al no llegar a las cuencas, a la parte alta de las cuencas, al final no habíamos tenido esa fortuna en un año que amenazaba con tener una sequía importante. Así que, nada, que la naturaleza nos premie. Bueno, esa y otras noticias importantes, José Luis. Y comenzamos con una noticia, bueno, es tan sensible como que ayer nos ocupó la primera parte del programa en un debate interesante. Se le impusieron 3 meses de medida de coerción, de prisión preventiva al cura párroco de Monteplata, acusado de violar a un menor de edad, sin extendernos mucho en la noticia. Simplemente cumplimos con recordar al público que nos ve que una medida de 3 meses de coerción y una de un año no tienen diferencia, en el sentido de que cada 3 meses se revisa. El Ministerio Público, si considera oportuno, y lo considerará, no tengo ninguna duda, dentro de la preparación de un expediente sólido y de la presentación del mismo, durante el proceso que dure, la presentación de este caso, no hay duda de que en la revisión va a pedir tarde o temprano, si así, insisto, lo considera necesario, que esto se extienda. Por lo tanto, insisto, para quienes a veces se llevan, ¿por qué solo tanto o por qué tanto? Para fines prácticos, cada 3 meses se revisa la pena, la medida de coerción es revisable cada 3 meses. Ángel. Mira, asistimos en este momento a un debate interesantísimo que, viéndolo ya desde el punto de vista político, parece que es la antesala de un debate electoral en los Estados Unidos. Y es que el New York Times, uno de los periódicos sin duda más prestigiosos del mundo, ha publicado más que un artículo, un trabajo que denuncia una evasión gigantesca de impuestos del presidente norteamericano que involucra más de $1.000 millones de evasión. Pero para publicar este trabajo, el New York Times se leyó y escudriñó
más de 100.000 documentos financieros de la vida del presidente de los Estados Unidos y más de 200 declaraciones de impuestos en el trayecto de su vida. Esto significa que por más que el presidente de Estados Unidos quiere desmeritar el trabajo del Time, hay mucha tela por donde cortar. Yo no puedo evitar hacerme dos preguntas. En un país donde la evasión de impuestos es probablemente la mayor herejía civil, Al Capone, señores, no lo atraparon por homicidio ni por asociación de malhechores. La única forma de entrarle fue por evasión de impuestos en los años 30. Entonces el Times, que perfecto, es un periódico con un prestigio de muchos años, pero que no hay dudas tiene una postura política en estos momentos. Es un periódico que encabeza junto a CNN y otros medios de centro izquierda la oposición al presidente Trump. La oposición al presidente Trump se la están haciendo los medios. No el Partido Demócrata, que en estos momentos tiene un liderazgo muy diseminado y que no sabe, se ha hablado hasta de Oprah Winfrey como su candidata para dentro de 2 años. Yo no digo ni que sí ni que no, pero insisto, me resultaría muy curioso que las agencias relacionadas al tema de los impuestos no hayan podido descubrir en más de 20, 30 años de vida pública, desde el año 76 que el Estado de Nueva York le permitió hacer una inversión en el Hotel Commodore, que desde, son 42 años, perdón, hago el cálculo de nuevo, solamente el Times haya dado con la pieza clave para descubrir que Trump es un evasor de impuestos. También me pregunto si cuando Trump era el principal empresario del Estado de Nueva York, donante al Partido Demócrata, si a lo mejor él generaba las mismas dudas, pero yo sí digo una cosa, esto podrá ser verdad, podrá ser mentira, yo desde aquí no tengo los planteamientos élcidos, pero sí voy a decir una cosa, la élite del establishment mediático de las dos costas, California y Nueva York esencialmente, no digiere su derrota política en el 2016. No reconoce, no ha logrado absorber el peso de haber sido derrotada por un outsider, que será bueno, que será malo, pero que logró identificar a una parte del pueblo estadounidense con su discurso. Bueno, podría pasar en esta ocasión que no salga ileso. Vamos a ver. Donald Trump, que de repente, de momento se recupera, lo sé un poco revitalizado, pero en materia impositiva en Estados Unidos no se perdona. Yo insisto que habría que pasar de un artículo, por cierto, tuve el chance de leer una parte de él, donde habla de que prácticas dudosas, y a mí siempre me llama la atención el término dudoso, porque los estados, todos los estados de la Unión en algún momento han decidido, para atraer la inversión, para reducir los niveles de desempleo, han decidido generar medidas especiales. Por ejemplo, el Hotel Commodore, cuando Trump decide invertir en el que fue su primera gran inversión, Nueva York estaba en la quiebra del 76. La ciudad tenía la deuda más grande en su historia y la Reserva Federal, los bancos privados, el Congreso le negaron créditos. ¿Qué hace el alcalde? Olvido su nombre, un alcalde demócrata decide, bueno, despedir empleados públicos, reducir tasas de impuestos y tratar de reactivar la economía. ¿Cómo se invierte en el Hotel Commodore? Él le dice a Trump, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Tú vas a hacer una inversión la más grande posible, la que genere más empleo, y yo no te voy a cobrar el ISR, el impuesto sobre la renta, hasta en 40 años. ¿Evadió Donald Trump los impuestos del Estado de Nueva York durante 40 años? No. Tenía, producto de una situación especial, una negociación con el Estado. De manera que es importante siempre leer las terminologías que se utilizan. Yo insisto, desde aquí no puedo defender cada acto que haga Trump, que se ha declarado en quiebra varias veces en su carrera empresarial para acogerse a la enmienda 11 y protegerse de los acreedores. Es un tigre en buen dominicano. Pero desde aquí también me llama suspicacia, insisto, que el país donde a cualquier Juan de los Palotes que tenga problemas con el tema impositivo, sea ahora que hayan descubierto eso. Cuando José Luis dice en ese tono picaresco, ¿verdad? Que el presidente de Estados Unidos es un tigre porque se acogió a facilidades legales para declararse en quiebra y poder reiniciar, relanzar proyectos económicos. Son esas quiebras un tanto sospechosas, las que han generado a lo largo de su historia. Deliberada, premeditada, planificada. Y yo pienso que el tema de la oposición que tiene Trump en los medios de comunicación, él ha generado de alguna manera esa animadversión continua de los medios por su estilo beligerante, confrontador de la opinión de los medios. Poco diplomático. Y su propia conducta personal de un hombre no solamente outsider de la política, sino que él es
podríamos decir, excéntrico. para utilizar un término que se usó mucho en República Dominicana a propósito de un político que fue presidente de la República. Atípico. Él es un hombre atípico completamente. Sí, claro que sí. Bueno, señores, para seguir en el exterior, hay que decir que el funesto Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pues de repente, de manera solidaria y extrañamente, le hace una donación de $10 millones a Indonesia, solidarizándose con la catástrofe que se produjera en Indonesia. Y nosotros no cuestionamos el espíritu y la actitud de solidaridad por parte de Nicolás Maduro, pero ¿está en condiciones Venezuela de hacer esto? Yo la cuestiono de arriba abajo. Es una actitud responsable de un presidente de un país en extrema dificultad, en extrema crisis. O sea, yo entiendo como que es una contradicción y no es la primera vez. Recuerden que hace unos días nosotros resaltábamos el hecho de que este señor hace una visita a Turquía y se mete con un equipo de hombres y mujeres, señores, al mejor restaurante de Turquía. O sea, abusando de la necesidad de este pueblo hambriento que se está vaciando, por cierto, Venezuela, porque se está yendo todo el mundo porque no aguanta más la crisis que hay. Mi opinión la voy a resumir en un comentario histórico. Ahí está precisamente la visita al restaurante del chef del South Bay, que es el famoso chef. Sí. Que, por cierto, su restaurante en Miami se lo boicotearon por haber recibido a Maduro. Miren, en 1979, y no hablo del ciclón David, que es lo que primero siempre me acuerdo del 79. Que está pegado, por cierto, el 79. El rey de Irán, el entonces Shah, Mohammad Palesa Revi, era el nombre civil de ese señor, decidió hacer una celebración fastuosa. No recuerdo si era por los miles de años que cumplía la dinastía iraní o qué sé yo. Y decidió hacer una celebración de las más caras, lujosas del mundo. Recibió delegaciones de muchos países y a las delegaciones se les construyeron una especie de casas donde se refugiaban y donde habían unos banquetes que más bien parecían de esa época antigua. Cometió el error en una sociedad que ya había comenzado a adquirir televisores, que ya comenzaba a consumir prensa de cierto desarrollo. Cometió el error de darle toda la cabida mediática, y por eso los medios son tan importantes, señores, a sus banquetes, a las fiestas, en un momento de una crisis gravísima, de una hiperinflación en ese país. ¿Y qué hizo el Shah de Irán con eso? Alimentó la indignación que terminaría provocando su caída, la revolución del 79. El 79 fue un año muy movido porque la revolución nicaragüense también tuvo pues ese año un gran protagonismo en América Latina, pero en Asia, esa revolución que terminó inclinándose tal vez hacia donde no debía, generó finalmente una teocracia, aunque es un país que igual se ha desarrollado bastante. Lo que quiero decir con esto es que los gobernantes deben tener mucho cuidado. Las burlas claro, hacia sus pueblos, sobre todo en momentos donde le necesitan, donde se necesita el trabajo duro, el esfuerzo en generar riqueza. Me recuerdo yo de Mubarak, Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, de Egipto. Sí. Que hacía un exhibicionismo tremendo y en poder. África ocurrió con Idi Amin Dada, en Uganda ocurrió con Bokassa, aquel que se proclamó emperador de, por Dios, la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo. El tipo definitivamente tenía algo malo en la cabeza. Con los tiranos pasa mucho eso, los dictadorzuelos, los tiranuelos, los autócratas suelen perder la conexión con la realidad. Pues, señores, pasa a veces en democracia que el presidente se rodea de una burbuja de aduladores y pierde contacto con la realidad. ¿Cómo no va a pasar en un país donde los tres poderes están básicamente en manos directamente de un individuo de esa capacidad? Entonces, de verdad que ese es un gesto que yo lo cuestiono de arriba abajo, porque yo creo que ni siquiera en Indonesia, yo creo que la ayuda que podría llegar de otros lugares va a ser bien acogida y es necesaria, pero de ahí a quitarle al que tiene muy poco, para darle al que ciertamente está en necesidad, eso es un ejercicio de hipocresía. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Bueno, señores, falta una noticia, José Luis. Tiene que ver con los transportistas que están amenazando con retirarse del diálogo. Parece ser que... Fenatrado, específicamente, de Antonio Marte, con Conatra. Se parece como la película esta de apuestas, de casino. Es todo o nada. Parece que si no es como a la carta, si no es a la carta como exigen los sectores choferiles, los dueños de las rutas y demás, parece que no habrá acuerdo. Vamos a ver qué ocurre. Yo soy de los que cree que
Al igual que pasa con muchos animales que se inflan o abren su plumaje para verse más grandes de lo que son, esto es parte del apareo, esto es parte del uso de diversas técnicas para presionar, porque al final nadie se aleja tanto de donde está la manteca. Sí, sí, eso es correcto. Mira, yo pienso que el gobierno dominicano, el Estado en sentido general, tuvo un momento en la historia recién pasada en la que tuvo un posicionamiento que pudo haber manejado diferente la situación con el sector transporte, y ahí vino entonces el Plan Renove. Exacto. Y ese Plan Renove revitalizó porque llenó de nuevas unidades de todos los tipos. Ese Plan Renove incluyó camiones, patanas, guaguas, minibúes, carro, y convirtió a sindicalistas En monstruos frágiles, Sí. en monstruos empresariales con un respaldo sindical, entre De comillas. ahí que viene, a partir de ahí que empiezan la condición de empresarios, precisamente. Yo estoy Se convirtieron en eso, en empresarios del transporte. Yo creo que Ángel lo ha resumido de una Sí. forma extraordinaria. El Estado tenía el diseño del señor Halle Herman, Sí. mucho respeto Sí, histórico sí, para sí, el señor sí. Halle Herman. En ese momento Herman había diseñado sobre todo el proyecto de OMSA. Ese proyecto nunca fue continuado como tal en su inicio, más bien lo que se hizo en adelante fue administrar guaguas y hacerle muchísimo daño, sobre todo a la política de mantenimiento. Ese proyecto iba a ser seguido del uso de unidades más pequeñas. ¿Ustedes recuerdan los famosos pollitos? Eso era lo que, Claro, eso era lo que le seguía. Claro, Sí. las Pero alimentadoras. todo se torció. Ya de ahí en adelante, como dice Ángel, fue muy difícil desmontar. ¿Qué ocurrió? No se pudo generar una política de libre empresa donde competidores ideales, idóneos, licitaran el uso de las vías y donde generaran un beneficio municipal y un beneficio nacional. Perdimos en ese momento un tren importante y yo no sé si eso volverá a servírsele en bandeja de plata al poder político. No solo a este gobierno, al que venga, al que vino, al que estuvo, al que Al esté. Estado. Porque aquí se han perdido oportunidades importantes. Cuando el metro se hizo tuvimos otra. Cuando el metro terminó, hubo un momento de mucho debilitamiento de ese sector y se pudo, sobre todo vía la prueba de las rutas alimentadoras, Así es. se pudo volver, sobre todo en la primera ruta del metro norte-sur hacia Villamella y luego la segunda este-oeste, se pudo haber hecho algún tipo de ensayo nueva vez de licitar De retomar. las vías y el espacio público, como tiene de hecho derecho el Estado. Pero no ha habido forma, Elcido, después de haber tomado demasiado poder el dragón. Así es. Bueno, yo espero no queda mal, porque la verdad es que hace unos días resaltábamos la actitud humilde, el estilo de un hombre sosegado, tranquilo, ecuánime, por parte del presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, que al mismo tiempo es diputado precisamente, y se produjo un avenimiento, un acercamiento entre el gobierno y Fenatrado, pero resulta que ahora se ha aliado, se ha unido a ellos el presidente de CONATRA, el señor Antonio Marte, uno de los más portentados empresarios del transporte precisamente, y como que ha dificultado el asunto. Esperamos que se regrese al diálogo. Claro, no ha habido un retiro formal, ellos están amenazando, pero esperamos que ellos reflexionen y que se pueda seguir en la mesa del diálogo y que se pueda también llegar a un acuerdo final. Esto es parte del baile. Claro que sí, porque ese es el estilo. Y el gobierno también debe hacer conciencia y no transigir tanto, porque ese es el problema, es que son los gobiernos que muchas veces sin querer, por el hecho de apaciguar, de calmar la situación del momento, entonces le generan una mala costumbre a ellos, por decirlo de alguna forma. Un día de estos, que haya un poquito más de tiempo, hoy tenemos muchos temas, créannos. Vamos a poner aquí el ejemplo de lo que hizo el presidente Ronald Reagan con la huelga de los controladores aéreos. Un sector que se creyó en un momento en los Estados Unidos, un país donde el sector de transporte aéreo es muy importante, tanto para pasajeros como para mercancías, y ellos pensaban que tenían a Dios agarrado por aquella parte, porque huelga, ¿no? Y el señor Ronald Reagan le dio una lección histórica. Un día de esto vamos a hablar de eso. Si usted quiere, vaya googleándolo y va a entender qué yo pienso de cómo podría algún día solucionarse ese tema del transporte. Es que el Estado no puede ceder. Hay áreas críticas del Estado que el Estado no puede por ceder Dios.
su control. Eso es Y el así. transporte es uno de ellos. Claro, claro, sí. Vamos a la pausa, pero yo quiero resaltar un asunto, que ustedes me permitan esto y los amables televidentes. El impacto de las redes sociales, señores, ha llegado tan lejos que, por ejemplo, hay unos jóvenes que son de Carbonera. Uno se llama Darilo Chávez, uno Pedro Chávez y otro Dani. Pues ellos han creado un programa por las redes sociales Excelente. que se llama Lo que se dice y lo que se calla. Oh, mira. Pero en toda la línea noroeste y en parte incluso del Cibao Central del país, es un toque de queda todos los jueves, Vaya. a las 8 de la noche, lo que se dice y lo que se calla, con Darilo, con Pedro y con Dani. Yo Sea tengo nuestra que felicitarlos felicitación. públicamente y decirle que ellos no están solos, que nosotros estamos a su retaguardia y que lo apoyamos y que aquí estamos precisamente para eso, para ser solidarios con ellos. Qué bueno. Así que felicidades para ustedes. Vamos a la pausa con la anuencia suya y regresamos con tema de su interés. Camtech, campamento de tecnología. 12 horas de pura adrenalina. 8 seminarios, 8 certificados. Etiqueta y protocolo. Seguridad tecnológica. Oratoria. Edición de audio. Fotografía profesional. Diseño de página web. Servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías. Relaciones humanas. Sábado 3 de noviembre. Iglesia La Hermosa, Autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores: Pastor Dio Astacio, Joven Escondido, El Derecho a la Ciudad, Municipios, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados continuaron sus jornadas de trabajo, donde estudiaron importantes iniciativas legislativas. Este jueves se reunieron 21 comisiones: la de Medio Ambiente, Género, Industria y Comercio, Interior y Policía, Obras Públicas, Presupuesto, Tecnología de la Información y Comunicación, Asuntos Municipales, Subcomisión de Justicia, Derechos Humanos, Deuda Pública, Contratos, Cultura, Educación, Hacienda, Medios de Comunicación, Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Salud, Justicia y Fuerzas Armadas. Se estudiaron el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, el que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de las decisiones jurisdiccionales y el de responsabilidad y transparencia fiscal, entre otros. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños.
Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Es verdad que el Distrito Nacional no es lo que fue durante un tiempo, el Gran Santo Domingo. Hoy se reduce a 3 circunscripciones políticas, pero sin duda que sigue siendo la principal vitrina política de la República Dominicana. Es, digamos, que la plaza más emblemática que tiene todo el accionar político en nuestro país. Y como es normal, aun cuando esa plaza política tuvo como alcalde a figuras del peso de José Francisco Peña Gómez, luego pasó a figuras que políticamente no tenían la relevancia, la estatura de José Francisco Peña Gómez, pero sin duda que tuvo y ha tenido a grandes figuras al frente de la alcaldía del Distrito Nacional. Hay que reconocer que cuando Roberto Salcedo se convirtió en alcalde, sin duda que en términos de popularidad era un fenómeno. Extraño, pero era un fenómeno. Y perdió la sindicatura a manos de un joven que todavía 70, 80 días antes de celebrarse el proceso electoral, no se veía clara su participación como candidato a alcalde, que debió ser presentado por la fuerza política que hoy ocupa la segunda posición en la escala de los partidos políticos, y sin embargo los conflictos propios de lo que ha sido el Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente el PRI, el PRM, impidieron que él fuera presentado por el PRM y terminó siendo presentado por el Partido Reformista. De esas cosas extrañas que suceden en la política dominicana. Sin embargo, en este momento, ya lo mismo que ocurre en la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicano, también está empezando a ocurrir en lo que es esa plaza política emblemática que es el Distrito Nacional. Y ya los vientos de la lucha por la candidatura a la alcaldía se sienten en ese partido. Afloran 3 candidaturas principales. La de Omar Guevara, que es, digamos, el que tiene la menor vida pública, el menor ejercicio público de funciones, y luego están los que se perfilan como lo que serán los que van a batallar en términos reales por la candidatura a alcalde, por lo menos desde la óptica, mi humilde óptica en este momento. Uno es Domingo Contreras, que tiene hoy la responsabilidad de manejar la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia, que sin duda está haciendo una gran labor, que es uno de los puntos luminosos del gobierno. Tiene bajo su control, bajo su dominio, un programa que ha sido uno de los programas estelares en acciones vinculadas a la municipalidad que tiene el gobierno, que es el tema de Dominicana Limpia,
que regula en este momento lo que son las políticas de manejo de residuos sólidos, de recolección de desechos, y que aupa la ley en el Congreso, que cursa en el Congreso, de lo que debe ser en el país el conjunto de acciones para manejar de forma adecuada, sin agredir el medio ambiente, de los desechos sólidos. Y por el otro lado está Alejandro Montaz, que fue diputado, que fue vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, que fue un hombre que desempeñó un rol importante en la transformación de la ciudad colonial de Santo Domingo, junto con Eugenio Pérez Montaz, que en este momento desempeña una labor extraordinaria al frente de la CAS. Y luce interesante la confrontación, porque va a enfrentar a figuras que conocen el tema, que son conocidos en la capital, que tienen arraigo político y que sin duda, en lo que tiene que ver con la candidatura de ese partido, presenta un menú interesante para su militancia. Tendrán para escoger con buenas figuras. Pero yo debo decirte a ti, Ángel, a José Luis y a los amables televidentes, que ciertamente, por un asunto de puro formalismo, David Collado fue candidato del Partido Reformista, pero todo el mundo sabe que es un dirigente prominente, importante del PRM, y que realmente no se trató de ganarle a Roberto Salcedo. Yo en términos prácticos podría decir que realmente lo que entiendo que pasó fue que el PLD le ganó a Roberto Salcedo. Porque meses antes, Roberto Salcedo le llevaba como 15 puntos a David Collado, pero ese PLD capitalino se encargó de decirle basta ya a Roberto Salcedo. Todo el mundo lo sabe. Fue una franja de ese partido que entendió que ya no podía seguir un día más Roberto Salcedo al frente de los destinos de la capital de la República. Eso es así. Por otro lado, lo relativo a los precandidatos de ese partido, Ángel, José Luis, yo no lo culpo. Señores, Ángel y yo, en el 94, cuando Fello Suvolví ganó la alcaldía del Gran Santo Domingo, que era la capital, y que Ángel era uno de los principales funcionarios, igual que yo, de esa gestión, no se manejaba el 20% del dinero que se maneja hoy, solamente con el Distrito Nacional. El 20, no. Solamente con esas tres. No se manejaba el 5%. Para que lo sepa. Así para es. que lo sepa. O sea, que estamos hablando, señor. La gente no se imagina el dinero que maneja el alcalde del Distrito Nacional. Yo tengo un libro de entrevistas políticas de esos años. Y una de las entrevistas se le hacía, me parece que Felucho era el candidato del PLD a la alcaldía en el 94. ¿Sí? ¿Era Felucho? Y se hablaba del presupuesto que había subido a 400 millones de pesos. Así es. Pero al año. Debo decir que la capital tiene suerte. Por lo menos hay que reconocer que ha tenido suerte de un tiempo para acá, porque David Collado, un joven talentosísimo, que le está dando brillo a la capital y al ayuntamiento del Distrito Nacional, y que también esos precandidatos, como lo resaltó Ángel de manera magistral, tienen una hoja de vida extraordinaria, tienen una capacidad extraordinaria, tienen un currículum excelente y son dirigentes incluso con mucho futuro. Se te escapó resaltar las aspiraciones de Gonzalo Castillo, que también está aspirando a dirigir el ayuntamiento. Ay, que esa yo no la conocía, sí, hermano. Sí, claro Confieso que no la sí. conocía. Sí, claro que sí. Yo me uno a Ángel. Sí, está Gonzalo Castillo también aspirando a dirigir al ayuntamiento del Distrito Nacional. No, tú has traído un elemento claro. que cambia el escenario. Y qué bueno que sea así, porque después de un joven como David Collado asumir la responsabilidad de dirigir los destinos de la capital de la República, mal haríamos que entonces quienes pretendan sucederlo, pues no se parezcan, que no se correspondan con la representación que tenemos hoy en la alcaldía. Yo pienso que son dominicanos de una gran valía y que eso nos hace pensar
que ellos conjuntamente con otros precandidatos o candidatos que puedan haber de otro partido, parece que la capital de la República estará bien resguardada en los próximos años. Solamente le voy a agregar a ese excelente planteamiento de ustedes dos, con el que lo suscribo en su inmensa mayoría, un elemento que me ha parecido muy curioso siempre. Siempre me ha gustado resaltar que en el caso, por ejemplo, de Colombia, un país hermano, las grandes estrellas de su política suelen salir de la política municipal. Usted busca a los últimos presidentes colombianos o grandes candidatos colombianos a la presidencia, si hayan ganado o perdido, y en su inmensa mayoría proceden en algún momento o un momento cumbre de sus carreras de la política municipal. Fueron grandes alcaldes, Gustavo Petro, que perdió las recientes elecciones frente a Duque, fue alcalde Juan Manuel Santos, fue alcalde Iván Zuluaga, que perdió precisamente frente a Santos, Samper fue alcalde, entre muchos otros excelentes políticos. Antanas Mockus, que también perdió dos veces la presidencia de Colombia, pero que es un político con un liderazgo interesante, actualmente es senador, procede también de la política municipal. Las grandes estrellas de la política de ese país en los pasados 25 o 30 años han procedido de grandes ejercicios, manejando los presupuestos municipales, protagonizando grandes políticas, en algunos casos revolucionarias y hasta ejemplares en América Latina. La República Dominicana ha tenido por diversas razones una especie de retraso en el rol que los alcaldes representan dentro de la política vernácula, léase dentro de la lucha por la presidencia. Desde Peña Gómez, que fue alcalde de ese gran Santo Domingo, de ese municipio de 3.000 y pico de kilómetros cuadrados, y que sería 3 veces candidato a la presidencia de la República, y luego Fello Suberví, que fue alcalde 2 veces y que tendría siempre la aspiración presidencial, no llegó a ser nunca candidato oficial como tal, si fue precandidato varias veces, si fue candidato vicepresidencial una vez. Gran síndico. Hago este introito, ¿por qué? Porque es evidente que ha habido una especie de estancamiento en el rol político protagónico de los gobiernos municipales, porque no hemos tenido hace muchísimo tiempo una estrella que desde la política municipal haya generado algo novedoso, eficiente, y que desde ahí quiera dar el salto a la presidencia. Yo siempre he dicho que yo le tengo miedo al político sin ambición. La ambición no es mala, lo que es mala es la avaricia. Hay muchas cosas que son malas, la ambición por sí misma no lo es. El hecho de que un alcalde, por ejemplo, como Abel Martínez en Santiago, al que le tengo muchas críticas y con el que tengo muchos desacuerdos, pero que les reconozco está haciendo un empeño extraordinario en hacer un ejercicio municipal de calidad en Santiago de los Caballeros. Eso tiene un fin. Abel tiene aspiraciones presidenciales y son legítimas y yo se las respeto. Es más, desde aquí felicito a los santiagueros que tienen un síndico que está obligado a hacerlo bien para desde ahí, si quiere, intentar saltar al Palacio Nacional. Lo mismo digo de David. Una de las ventajas de tener una persona con la idea, la proyección y las ambiciones políticas de David, que todo el mundo piensa que debe tener un proyecto presidencial tan pronto como en 2024, es el hecho de que él está obligado a presentar unos resultados en su paso por la alcaldía que sean lo suficientemente importantes. Si Gonzalo aspira, que yo me entero hoy, a dirigir el municipio del Distrito Nacional de cara al 2020, y no dudo que también tenga aspiraciones más allá, incluso de llegar a la presidencia, eso quiere decir que tendrá que generar buenos resultados. Mi problema ha sido con los alcaldes que han llegado a ocupar sus posiciones en municipios importantes del país y entiende que ya llegaron al llegadero. Y eso sí es peligroso, Ángel y Élcido. Sí. Cuando el político entiende que ya de aquí es para abajo que voy, porque quiere llevarse 2 sacos llenos de los recursos que no son suyos. Un pequeñito comentario final por mi parte. Mira, eso que tú dices tiene tanto peso, José Luis, porque hay parámetros en la alcaldía del Distrito Nacional, y yo aprovecho, Élcido, que tú lo mencionaste, porque tú y yo tuvimos el privilegio de ser funcionarios de una gestión extraordinaria. Director de deportes tú y director de registro civil yo. Así es. Fello Suberví, con ese presupuesto que tenía exiguo, comparado con el presupuesto de hoy que supera los 4.500 millones de pesos al año, sembró de obras toda la geografía, José Luis, del Gran Santo Domingo. Si tú vas a Matamamón, en Villamella, o al 20, a Maricao, tú encuentras obras bien hechas que fueron hechas en esa gestión. Pero si tú caminas los kilómetros de la carretera Sánchez, desde el Parque Independencia hasta el 12 de Jaina, en cada urbanización tú encuentras alguna obra importante que hizo la gestión de Fello Suberví. Lo que te quiero decir que el reto que tiene David Collado no es solo de manejar los recursos con transparencia, sino es de dejar una obra que permita que eso le sirva como
plataforma para una posible aspiración posterior. Mire, yo le agradezco muchísimo a Ángel que haya traído a colación parte de lo que fue la impronta de Fello Suvolví al frente del ayuntamiento a la sazón del Gran Santo Domingo. Porque, señores, parecían gobiernos centrales. Yo nunca estuve de acuerdo con la dirección. No hubo un barrio de la capital, del Gran Santo Domingo, que se quedara sin una cancha construida. Aquí está Ángel, que fue el jefe de deporte, el director de deporte. Pero en la parte rural, entiéndase, sobre todo Santo Domingo Norte, La Cuava, también hacía sistema de agua. O sea, era un gobierno local. Un gobierno local. Señores, recuerden, el primero en construir un elevado en este país fue Fello Suvolví, el de la Duarte con París. O sea, hay que reconocer la grandeza de esos hombres. Finalmente, en cuanto a esto, solo decir que David, ojalá que rompa con el mito de que los síndicos no lleguen a presidente de la República. La gran verdad es que lo intentó Franco Badía, lo intentó el propio Fello Suvolví, Peña Gómez, no lo han logrado. Los tiempos cambian, pero hay el gran problema de que el criterio impregnado en el dominicano es que los síndicos generalmente no llegan a presidente. Ojalá este muchacho, que parece que tiene una gran base de sustentación. Aquí hay una maldición que alguien tendrá que romper. No, que son los síndicos de la capital y los vicepresidentes. Hay un principio, digamos, de mucho peso político que dice que América Latina llega siempre 20 años después a los procesos de cambio y que República Dominicana en el Caribe y que los caribeños llegamos después de esos 20 años de Latinoamérica, otros 10 años más tarde. Sí, eso así. Señores, con la venia suya de ustedes, vamos a una pausa y también venimos con temas de su interés. Camtech, campamento de tecnología. 12 horas de pura adrenalina. 8 seminarios, 8 certificados. Etiqueta y protocolo. Seguridad tecnológica. Oratoria. Edición de audio. Fotografía profesional. Diseño de página web. Servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías. Relaciones humanas. Sábado 3 de noviembre. Iglesia La Hermosa, Autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores: Pastor Dio Astacio, Joven Escondido, El Derecho a la Ciudad, Munícipes, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados continuaron sus jornadas de trabajo, donde estudiaron importantes iniciativas legislativas. Este jueves se reunieron 21 comisiones: la de Medio Ambiente, Género, Industria y Comercio, Interior y Policía,
Obras Públicas, Presupuesto, Tecnología de la Información y Comunicación, Asuntos Municipales, Subcomisión de Justicia, Derechos Humanos, Deuda Pública, Contratos, Cultura, Educación, Hacienda, Medios de Comunicación, Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Salud, Justicia y Fuerzas Armadas. Se estudiaron el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, el que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de las decisiones jurisdiccionales y el de responsabilidad y transparencia fiscal, entre otros. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Nuestro agradecimiento a ustedes que hasta esta hora de la noche están con nosotros informándose, escuchando los debates y pronto vendrá la interacción porque en breve vamos... a partir del lunes. Sí, a partir del lunes, anunciar. de hecho, ya lo anunciamos. Sí. Vamos a estar abriendo los teléfonos, escuchando obviamente la opinión de la gente, interactuando, que eso es importante. No hay forma de asumir los medios de comunicación sin la participación del público. Ya que el viejo esquema que le enseñaban a los estudiantes de comunicación de emisor, receptor y mensaje está mandado a guardar, ahora hay una participación en todas las etapas. Vamos a empezar esta recta final con un par de temas interesantes. Felicitar a los agrónomos, José Luis. Están en su día. Están en su día. Yo quisiera que se formaran más profesionales de la agronomía y me gustaría incluso, hay un trabajo muy grande por hacer con sobre todo la juventud que vive en el entorno rural, y es demostrar que trabajando la agricultura y todos sus derivados, que incluyen laboratoristas, que incluyen profesionales de distintas áreas y distintas técnicas, se puede generar riqueza. Hay muchas cosas por hacer que van más allá de las visitas sorpresas, que no dejan de ser importantes, y que tienen que ver, yo insisto, con liberalizar de pesos, de trampas impositivas la actividad agrícola. Esa va a ser la única manera a corto plazo, insisto, de volver a hacer el campo rentable. ¿Y qué va a ocurrir cuando el campo sea rentable nueva vez? Que la juventud de esos sectores no va a esperanzarse en venir a manejar un motoconcho en las calles de la ciudad, sino que encontrará la manera de, viviendo en el interior, en donde están sus raíces y familia, de integrarse al tejido productivo. Eso hay que volver a reconstruirlo. Qué bueno que hoy en el Día del Agrónomo, pues, sí, parece ser que hay algún tipo de preocupación porque eso vuelve a ser así. Aprovechar primero para felicitar a los agrónomos, claro que a sí, los hombres del campo, y naturalmente reconocer consigo la encomiable labor que viene desarrollando el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. El presidente tuvo a bien hoy pensionar más de 200 profesionales de la agronomía, y eso es una decisión extremadamente importante porque tiende y propende a motivar al hombre del campo, como tú decías, José Luis, e incluso el deseo es que
los dominicanos y las dominicanas que han tenido que venir por obligación, por necesidad a las grandes urbes del país, pues regresen al campo. Hay una razón fundamental, hay un ministro histórico que tiene pleno dominio de lo que es el área agrícola del país y de lo que hay que hacer para fortalecer un aspecto tan fundamental como la agricultura del país. Ángel, hay Mira, un tema también por ahí. Yo prefiero entrar en este tema por el poco tiempo que nos queda. La malaria, señores, que es una de los padecimientos del hombre más antiguo, data desde la época prehistórica. El Plasmodium. Y la mitología china lo definía con 3 íconos. Un martillo que emblematizaba el dolor de cabeza fuerte, un cubo de hielo por los temblores que le generaba a quien lo padecía y una especie de símbolo de fuego por las altas fiebres que le daba a quien lo padecía. Los 3 demonios le llamaban. Y eso que había desaparecido prácticamente en República Dominicana, hoy tenemos un brote. La malaria no es más que el paludismo conocido en la época de los años 50, 60 en República Dominicana hasta la década del 70, y que la lucha contra la malaria es sencilla. Hay que fumigar, señores. Es un mosquito. Porque es transmitida a través de un mosquito. No podemos permitir que el Estado Dominicano, que había erradicado este padecimiento, se deje ganar la batalla de algo que es letal. Porque la malaria, de manera sutil, te quita la vida en 9 días. Dios santo. Porque se incuba en el cuerpo. Quien lo está incubando no lo siente porque no presenta síntomas hasta el día 9, el día 10. Y por lo regular, si no se trata adecuadamente, en tan solo 6 días después de que sale a flote el padecimiento, te puede quitar la vida. Qué barbaridad. A mí me da miedo escuchar a Ángel, porque es tan preciso, tan conciso y tan contundente en el contenido que me asusta. Y sobre todo que tengo que recordar los días aquellos que murieron, creo que 11, más de una decena de niños aquí en el Robert Rick Cabral. Y entonces, como dicen, la Angelita, la famosa Angelita, que le costó, por cierto, la posición de ministro de Salud Pública a Freddy Hidalgo, por mencionarlo, que por dicho sea de paso un gran hombre, de una gran valía. Pero la verdad es que asusta a Ángel y José Luis esta situación. Bueno, a trabajar porque el tema tanto de fumigación como de prevención. La mejor medicina, José es la Luis, prevención. es la preventiva. Y el tema de los criaderos y todo. No, y pero hay algo que agregar que es muy doloroso y yo sé que está políticamente incorrecto. Me van a acusar, hay gente que no le gusta cuando diga esto. Nosotros tenemos al lado de nuestro mapa al país más pobre de Occidente y sin infraestructura de ningún tipo. Que hayan estos brotes y rebrotes, aunque quizá este no tenga que ver, me dirá alguien. A mí no me sorprende, señores, porque es que del descontrol, y no lo digo porque nosotros seamos Suiza precisamente, no lo somos, pero lo que hay del otro lado de esa frontera, señores, también nos afecta en ese sentido. Hasta suerte tenemos. Y fíjate que el brote actual, donde se identifican los 9 casos que se presentan en los medios, es justamente en Santo Domingo Oeste, que está rodeado de cañadas, y que la presencia de nacionales haitianos todavía sigue siendo, sin duda, sigue siendo amplia, muy amplia. Bueno, ojalá que podamos aplicar, señores, la lógica en esto y que entendamos que la mejor medicina es la preventiva para no tener forzosamente que usar o recurrir a la medicina curativa. O sea, esperamos que los dominicanos hagamos conciencia, Ángel, muy preciso en el mensaje, pero reiteramos, vamos a prevenir males. Élcido, y te quiero decir esto, José Luis. Yo tengo en mi entorno a una querida amiga que su madre falleció recientemente a propósito de la malaria. Y estamos hablando de una persona que vivía en el centro de la ciudad en condiciones óptimas, pero los mosquitos se mueven en toda dirección. No distinguen. Sí, ojalá que no tengamos que hacer más historia de gente fallecida allegada a uno ni de ninguna forma. Señores, ustedes saben, el tiempo en televisión es inclemente, pero pasa, sobre todo cuando se esbozan con tanta destreza los temas, pero prometemos que mañana venimos con temas de su interés también, Dios mediante.